Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo que es Diego Manrique, sin duda la firma más conocida y de mayor renombre de los críticos musicales que escriben en nuestro idioma. Bienvenido, Diego. Muchas gracias y contento de estar aquí porque he escuchado los programas, he aprendido mucho, por ejemplo, del de Armesilla. Me he horrorizado al comprobar lo estúpido que sigue siendo Luis Antonio de Villena. Es una cosa, ¿cómo se puede ser tan culto y tan baboso, no? Es una cosa asombrosa. Yo creo que la primera vez que hablé con él fue en los 80, debía ser no una fiesta, sino un consejo de redacción o algo así en una casa muy grande, era mitad de la tarde. Y en una pausa terminamos en un balcón, él y yo. Y él había publicado una columna en Diario 16 en honor de la princesa Elena de Borbón. Entonces era la flor de España, el brote de la hispanidad y eso. Entonces le dije, Luis Antonio, ¿cómo tienes la capacidad retórica para hacer una cosa así de una persona que no tiene vida pública? Dice, amigo, hay que llevarse bien con la zarzuela. Y claro, oír eso en plena movida era bastante chocante. Bueno, hablando de la movida, tuvo una frase demoledora de Villena cuando vino aquí. Explicaba que él arrastró durante un par de años a Fernando Savater a las discotecas madrileñas y que en un momento Savater, que se quedó así de desorientación, se puso a mirar alrededor y dijo, esto de la movida es muy divertido, pero muy inteligentes no parecen. Totalmente cierto, Savater. De todas formas, yo creo que estos más que de discotecas eran de terrazas. Las terrazas se ligaba más y yo creo que ellos lo aprovechaban más. Desde luego, Villena y seguramente Savater no tenían ningún tipo de feeling por la expresión más obvia de la movida, que era la música. Uh-huh. Ahora que mencionas las terrazas, estoy recordando que a veces cuando me documento para artículos llegué a una entrevista de Juan Luis Cebrián y decía que para él el principal fenómeno de la movida eran las terrazas de la Castellana. No sé qué opinas de esta frase. Hombre, yo no soy ni de bares ni de terrazas. Imagino que siempre las ha habido. Lo que es que en aquel tiempo hubo un florecimiento tremendo y la gente iba con sus mejores galas y sobre todo estaban cerca de una zona donde había mucho chapero. Entonces había salsa allí. Entonces, ¿se puede decir, no sé, se me ocurre ahora oyéndote hablar y pensando en estas frases, que hubo una movida más plebeya y otra, digamos, más patricia, una de pasta y otra más de bajo coste, digamos? Hubo 300 movidas que coincidían, o sea, en la movida te encontrabas con rockers, con mods y no, muchos de ellos no te encajaban con las ideas previstas. Por ejemplo, recuerdo a un rocker de la pandilla de Juanma el Terrible diciéndome en las escaleras del Sol, dice, yo soy rocker, dice, pero a mí lo que me gusta es Deep Purple. Digo, bueno, pues tío, ni un problema, no te preocupes que yo no lo comunicaré a nadie. Tenía una disociación, ¿no?, entre la estética que le gustaba y la música. Eso era muy frecuente porque, bueno, siempre hemos sabido que la música y las tribus urbanas te dan una opción de una identidad prestada, pero una identidad que te define y que te crea, que te aglutina a gente a tu alrededor. Por lo tanto, pues había mucha gente que pasaba eso de lo que escuchaban los hermanos a lo que escuchaban las compañeras de colegio, a lo que escuchaba el primer novio, y iban evolucionando y terminaban en los sitios más inesperados.
Sí, yo muchas veces cuando pienso en la movida, escribí este libro así cuestionador claro, cuando me hacen entrevistas siempre hay un punto en que es muy difícil cuestionar la movida porque es un movimiento hedonista, entonces a todo el mundo le gusta divertirse y pasarlo bien. Entonces esto me ha hecho pensar y me doy cuenta de que lo que no me gustaba de la movida es que era un hedonismo. O sea, que hedonismo, a todos nos gusta divertirnos, pero hay muchos tipos de hedonismo. Pero, por ejemplo, si piensas en el concierto este que dieron los Smiths en el Paseo de Camoens, donde montan un espectáculo para que lo vean 500.000 personas. Bueno, eso de 500.000 bueno, habría que relativizarlo, igual que la famosa presentación de Paloma Chamorro de Gracias, alcalde, y ese tipo de cosas. Eso forma parte de lo cortesano, igual que lo de Villena. Sí, bueno, pues, pero fue un concierto con muchísima gente, no sé cuánto calculas tú que fue, pero realmente quiero decir que eran conciertos donde la música no se podía disfrutar, que eso era una cosa ahí que veías al grupo, pues como en parte como pasa en los festivales de hoy, ¿no? Que ves al grupo ahí de súper lejos y que la música es que es imposible disfrutarla. Bueno, eso era parte de las estrategias municipales. Ellos no querían cultura de base, sino lo que querían era grandes eventos. Y cuando digo ellos, no menciono únicamente al PSOE, que tuvo unas reticencias enormes respecto a la movida en los primeros años, sino, bueno, yo he estado en concursos de rock en Palencia y en otras capitales del PP y, bueno, los concejales de cultura y festejos, cuando terminaba el acto, querían llevarte de putas. Entonces, quiero decir que la consigna del hedonismo era general en la España de los 80 porque veníamos de unos años muy, 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 muy malos. Entonces, en ese sentido, la movida sí que fue un avance, ¿no? En vez de llevar a la gente de putas, le invitaba a ligar, que es bastante más saludable, ¿no? Yo hubiera preferido la segunda opción, pero bueno, aquello pues me pareció tan folclórico que solo podías pues, decir gracias, pero voy a retirarme que estoy un poco cansadito. ¿Y cómo vives tú este momento en el que Esperanza Aguirre, que se hace amiga de Alaska y de Mario, dice la movida es nuestra también y vamos a dedicarle esta exposición, este catálogo, una serie de conciertos? Bueno, es inevitable en el sentido de que de la misma forma que el general de Gaulle se aprovecha y bendice a los intelectuales más críticos de la Rive Gauche, incluyendo a Jean-Paul Sartre, no sé dice, si es de Gaulle el que dice tú no puedes encarcelar a Voltaire, refiriéndose a Sartre. Entonces, no eran tontos, sí, era tanto Galverde del Manzano, cuando dice eso de que la movida no ha dejado nada, bla, 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 bla. Pero Esperanza era muy lista y lo sigue siendo, es relativamente vecina mía y de vez en cuando me la cruzo y es asombroso porque va cubierta hasta arriba, es decir, lleva unas gafas enormes de esas de estrella de cine, lleva un gorro, lleva una bufanda para que no se la reconozca. Y no estoy hablando de la etapa en la que ha sido imputada, sino ya hace un año. O sea, dices, esta está temiendo que la viene algo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Ya, y bueno, pero de hecho la derecha ya abrazó la movida desde muy temprano, quiero decir, no la derecha política, pero sí la derecha económica. Cuando viene Andy Warhol, todas las marquesas, banqueros y tal que le agasajan, eso es un... Sí, pero no le hacen encargos. Ya, sí. Que es lo que él venía buscando, porque eso... No, para mí la visita de Warhol es un momento de paletismo madrileño en su máxima expresión. Estuve en la rueda de prensa de Vijande y es que se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Dices, bueno, pues sí, este señor tuvo intuiciones geniales, pero desde hace 30 años ni siquiera pinta sus cuadros, es decir, tiene un taller que le hace las serigrafías, ¿no? Entonces vamos a tranquilizarnos un poco, pero no, aquello era locura y todos intentando demostrar que eran más fashion que el propio Warhol, y claro, Warhol no competía en esa categoría, ¿no? Tú eres uno de los pocos, vamos, según lo que yo pude investigar, una de las pocas personas que ya en ese momento vio claro
que era un bienvenido Mr. Warhol al estilo de bienvenido Mr. Marshall, y que me gustaría preguntarte sobre esto, si crees que ese paletismo nos lo hemos quitado, ese paletismo cultural, ese cosmopaletismo, ¿nos lo hemos quitado o dirías que no? No, en absoluto, vamos, o sea, puedes comprobarlo, o sea, cada vez que sale una noticia que se menciona en el New York Times o en la CNN en inglés a España, eso es noticia en todos los periódicos españoles y bueno, el caso más obvio es el famoso mito de que el New York Times dijo de Lola Flores, ni canta ni baila, pero vayan a verlo. Bueno, eso se mantuvo durante décadas hasta que un día a mí se me ocurrió comprobarlo en la base de datos del New York Times y no había nada. Es decir, lo único que se hablaba de Lola Flores era del entierro, de la necrológica. Es decir, el New York Times no publicó nada sobre Lola Flores y aparte, aunque esa formulación es muy ingeniosa, es obviamente mentira. Es decir, Lola bailaba y cantaba de puta madre, ¿no? Sí, yo una de las veces que más me he dado cuenta de lo paletos que somos respecto a la cultura popular y la música popular es una vez que me tocó de rebote ir a una feria del libro en México. Habían pasado 2 años desde que había muerto Juan Gabriel. ¿En Guadalajara? No, en el Zócalo. Era la que se toma ya. sí. Y habían invitado a Daniel de Capitán Swing, pero no pude ir y me pasó la invitación. Y nada, habían pasado 2 años de que se había muerto Juan Gabriel y entonces toda la ciudad seguía vibrando con él, ¿no? O sea, ibas a los kioscos, había muchísimas portadas, ibas a la zona rosa, los travestis seguían haciendo versiones, te dabas un paseo por un barrio popular y de las ventanas salían canciones suyas. Eso es imposible que pase. O sea, yo no creo que vaya a pasar aquí cuando muera Isabel Pantoja, cuando muera Manuel Alejandro. Y me di cuenta de una relación tan natural y tan intensa con su cultura popular que nosotros no tenemos. No sé qué opinas tú de esto. No sé si, imagino que posiblemente a Juan Gabriel y a Luis Miguel y tal no los queman tanto como les quema aquí Basile, ¿no? Es decir, los convierte en personajes de circo y van sacando diferentes gladiadores para los leones, los negros, los que llevan el tridente y se les enfrentan y luego les vuelven a juntar. No sé, sí, a mí, yo recuerdo también una de las primeras veces que fui a México que los más modernos eran los que iban a discotecas o a bares donde sonaba Radio Futura, que era ultramodernidad en el 80 y algo, juraban por Luis Miguel. Entonces era una pasión desbordante y eran tanto chicos como chicas, ¿no? Entonces quizá están más libres de prejuicios y sobre todo tienen un sentido de la identidad mucho más desacomplejado que el nuestro. Saben que son mexicanos y están orgullosos de ser mexicanos. Aquí somos españoles y enseguida empezamos a poner hasta este punto, a partir de aquí ya no, yo no puedo coincidir con estos y tal. México tuvo además una tradición de periodistas y escritores. Carlos Monsiváis es básicamente el gran crítico de la cultura popular en español en el siglo XX. No es los brochazos que da Montalbán con la copla, sino es alguien que se mete dentro y te cuenta cómo sienten los mexicanos. En ese sentido están mucho más desarrollados y son mucho más creyentes en sí mismos, quizá porque lo tienen que ser, porque claro, si tienes al lado un gigante que en cualquier momento te puede aplastar o cerrar las fronteras como es Estados Unidos, tienes que desarrollar sistemas de defensa. Bueno, es muy crítico con Manuel Vázquez Montalbán, la verdad es que yo soy bastante seguidor. Hablabas, cuando te entrevistó aquí Carlos Subterfuge para su programa Simpatía por la Industria del Disco, hablabas de un viaje que les había pagado, creo que Boccaccio, a San Francisco, y que habían ido ahí sin enterarse mucho y tal. San Francisco y Los Ángeles era, sí, creo. Pero bueno, quiero decir, supongo yo que es verdad, puede ser que haya ido ahí y hablar sin tener mucha idea, pero ha hecho un trabajo importante, ¿no?
reivindicar el valor de la copla, de retratar la cultura popular en sus novelas negras, en detallitos, todo eso. ¿No crees que es algo que hay que agradecer? El problema es que no profundiza. O sea, cuando empezamos a hacer la historia del rock del país, en el primer número se le pidió a Vázquez Montalbán un artículo sobre la música en España antes del rock and roll. Y entonces en ese artículo constantemente hablaba de un tal Elvis Presley. Es decir, le confundía con un escritor británico. Entonces digo, si este señor publicara un artículo sobre cine y pusiera que le gustan las películas de Martin Scorsese, pues todo el mundo se partiría el culo, ¿no? Sin embargo, se podía permitir no saber escribir Presley, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es, en un punto es pose. Y bueno, aparte la última etapa de Vázquez Montalbán para mí es penosa, porque es como, bueno, sí, nos habéis vencido, ha caído el comunismo, pero todos los vicios del capitalismo siguen activos. Dices, bueno, asúmelo, tío, pasemos a otro nivel. E incluso tengo problemas con las novelas negras de Vázquez Montalbán, porque muchas de ellas no pasa nada. Son personajes que hablan, discuten y siguen discutiendo y tal. Hace poco se están haciendo versiones en cómic y afortunadamente prescinden de toda la hojarasca y van a la acción o a la poca acción que hay en esas novelas, que son importantísimas por otro lado. Ya sabemos que han inspirado a autores italianos y franceses, etcétera, etcétera. Bueno, pero era una época muy salvaje de la crítica cultural. Yo recuerdo, por ejemplo, a Montalbán contando que le llaman de Triunfo para encargarle la crónica sentimental de España y le pilla en una casa donde él no tenía toda su documentación y que la escribe prácticamente de memoria. Bueno, eso me recuerda a otro caso terrible, y es la última etapa de Francisco Umbral, cuando hace una columna, acaba de morir Rocío Dúrcal, y hace una columna diciendo, porque yo me acuerdo cuando conocí a Rocío y estaba en una pensión del barrio de Las Putas de Madrid, y allí estaba con su madre que la traía y la vigilaba, y inmediatamente alguien dijo, perdone usted, Rocío Dúrcal era en Madrid, no iba a ir a una pensión, ni mucho menos. Es decir, no investigaban lo mínimo, ¿no? Entonces, dices, entiendo que podéis tener buena voluntad, pero en realidad los iconos de la música popular o de la cultura popular no os interesan nada. Es una excusa para que os marquéis una de estamos en la calle. Y bueno, en algún momento estuvieron en la calle, pero desde luego en sus últimos años no estaban ni en la calle ni disfrutaban para nada de esa subcultura que llamaban. Sí, bueno, eso sí que es un temazo, lo de la crítica musical, hacer crítica musical desde tu casa sin pisar la calle. Pero antes de hablar de esto, me gustaría hablar de esta anglofilia, este sentimiento de inferioridad del que tú habías hablado. Por ejemplo, es muy natural encontrarse en las revistas españolas y en los diarios un montón de artículos de Frank Sinatra, cuando es muy difícil encontrarse uno de Luis Miguel. Han empezado a aparecer los artículos de Luis Miguel, yo creo, a raíz de la serie de Netflix, que es como que una empresa estadounidense que es Netflix le pone el sello de esto ya es cool y ya podemos hablar de esto. Estoy acordándome quién era en los años 80 hubo un grupo inglés que sacó una canción que se llamaba Y seguramente ni te gusta Frank Sinatra. No me acuerdo quién era. Vamos a ver. Sinatra tiene una vida mucho más apasionante que la de Luis Miguel, y tratar con Luis Miguel, que yo he tratado, era horripilante, porque era escurridizo, cínico y además recurría a los trucos más rastreros. O sea, yo había quedado con él en el Palace. Entonces, antes había una rueda de prensa en que el 99% de los periodistas presentes eran fans. Entonces, todas eran unas preguntas tan respetuosas que en un momento yo escuché a uno de los que estaban
controlando la rueda de prensa, que no había nada que controlar porque era todo melosidad, que decían que alguien pregunte por Mariah Carey, que alguien pregunte por Mariah Carey, porque era en ese momento en el que se supone que tenían una relación, ¿no? Pero la gente era tan respetuosa que ni siquiera preguntaba, pero él necesitaba que le preguntaran a pesar de que teóricamente estaba prohibido. A mí me decepcionó mucho el trato personal con Luis Miguel y en ese momento yo creo que no sabía todas las historias del padre y de la madre, que claro, pero bueno, eso no lo puedes sacar en una entrevista con alguien que acabas de conocer. Yo curiosamente le proporcioné a Luis Miguel los temas para un disco. ¿Verdad? ¿Qué notición? A ver, ¿cómo fue? Eso a través de Warner España, de Saúl Tagarro, me dijeron que Luis Miguel quería hacer un disco de pop, y lo que quería era canciones anglosajonas que se pudieran adaptar al castellano y que funcionaran. Y le hice una lista. Y luego, por lo que vi, pues bastantes de esas canciones las interpretó. Desde luego ni me dieron crédito, ni me dieron ni una botella de tequila, que es lo mínimo que se podía esperar. Y cuando se lo conté al propio Luis Miguel, digo, oye, yo hice este disco y tal. Pues no me gustaron las canciones. ¿Por qué cojones las grabaste? Digo, claro, en aquel momento seguramente no tenía margen para actuar. Y bueno, siempre te quedan esos misterios. O sea, ¿quién le lleva al bolero? En México, además, todo se complica muchísimo. Yo llevo años intentando averiguar cómo era realmente la vida de Chabela Vargas en los años 60, cuando era la favorita de las señoras del PRI. Y se sabía quién era, una lesbiana salvaje, pero se la permitía todo, hasta un momento en que se le deja de permitir. Entonces, no encuentro a nadie que lo cuente en México. Y es una cosa, porque la pregunta obvia es quién escogía el repertorio, cómo se grababan esos discos, que imagino que se grabarían pues en sesiones de 5 horas o 6 horas y ya estaba un LP, ¿no? Pero México es el misterio dentro del enigma, ¿no? Me estoy acordando ahora de que Mariah Carey decía que ella, cuando era novia de Luis Miguel, le insistía todo el rato en que grabara un disco en inglés, y que la respuesta de Luis Miguel siempre era: vendo suficiente y más en castellano, no tengo ninguna necesidad de grabar en inglés. A mí me parece que es la actitud correcta para acabar con este rollo anglófilo. Si nosotros escuchamos música en inglés, ¿por qué no puede el mercado anglosajón apreciar la música cantada en nuestro idioma? Ya, bueno, de todas formas, Luis Miguel era ese giro es... El giro a los boleros está precedido por un giro hacia la música funky o el soul, porque hace discos con Tower of Power y se los lleva incluso de gira como banda de acompañamiento, por lo menos los metales y tal. Entiendo lo que quiere decir, pero bueno, me parece muy digno de aplauso el que se resista a ese empujón a meterte en esa horma de que tienes que... Todas las hormas de la industria son detestables. Eso de que tienes que grabar un disco con invitados, que tienes que grabar un disco de duetos, otro disco con orquesta sinfónica, otro disco de clásicos del jazz y ese tipo de cosas. Y lo de grabar en inglés, pues... a mí hay muchos de los artistas ingleses cuando graban en español que pierden mucho. Luego hay otros que ganan misteriosamente, el caso de Nat King Cole, por ejemplo, ¿no? O un vocalista que fue enormemente popular, un baladista que se llama Matt Monro, muy popular con los discos en español y tal. Pero luego hay otros discos que son que no se pueden escuchar, las canciones que grabó Joe Jackson en castellano, horripilantes. Bueno, pero tienes razón en que Luis Miguel es un bicho. Yo recuerdo que cuando Armando Manzanero grabó su disco de duetos, faltó Luis Miguel, le preguntaba a la prensa y decía, la respuesta de Manzanero era, que murió este año de COVID, pobre, era: Luis Miguel no ha hecho nunca un favor a una persona en toda su vida, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Te voy a pedir que saques una de las preguntas incómodas. Estar aquí.
Las preguntas incómodas de Lenore. Una papelina de una cosa que yo me sé. Por desgracia, no. Mira, me gustaría preguntarte un poco por el país. O sea, como hemos empezado a hablar así muy rápidamente, no me ha dado tiempo a decir que has escrito sobre todo en medios como El País, en Radio 3, con tu programa El Ambigú, en FM, que también me gustaría recomendar tu libro Jinetes en la Tormenta, que es precisamente una recopilación de artículos del País. Me gustaría preguntarte por el país y especialmente por el efecto de escribir en un medio que tiene tanta tirada, tanto prestigio y tanta difusión, ¿no? Me estoy acordando de que el ensayista Ignacio Sánchez Cuenca hizo un libro que se llamaba La desfachatez intelectual, que sobre todo hablaba del efecto endiosamiento de muchos columnistas políticos del país. Me gustaría saber si te ha pasado algo... ¿Has sentido algo parecido alguna vez? Entiendo lo que quiere decir porque yo eso lo vi con compañeros que trabajaban en El País en los primeros años 70 y 80, pero cuando yo entro, publico ya regularmente en El País que aparte, bueno, no tengo ningún puesto oficial ya que el crítico de música era Nacho Sáez de Tejada, yo era un complemento, en ese momento ya había bastante competencia. No tenía nunca esa sensación de sentirme superior. He visto gestos de gente, de amigos míos, que de repente pues se indignaban porque eran El País y les negaban una entrevista. Pero bueno, imagino que eso ocurre cuando estás en un medio hegemónico y tienes que y te has acostumbrado, te han mal acostumbrado. Pero insisto, yo entré bastante tarde en El País haciendo diferentes cosas y no tuve nunca el puesto que te defina. Este es el señor que escribe de música en El País. En este momento además hay montones de gente que escribe música en El País. Yo recuerdo haberme tomado una cerveza una vez con un crítico del País, otro que escribía frecuentemente en los 80 de música, y contaba cómo muchos managers le ponían drogas, chicas, le pagaban todo, porque tener una buena columna en El País en los años 80 significaba que un montón de concejales de cultura que querían estar a la última, que lo mismo no tenían mucha idea de cultura pop, dijeran hay que contratar para las fiestas al grupo que mola según El País, porque esto es lo que nos asegura sintonía con el partido y con la modernidad que se impone. Yo recuerdo una cosa también muy curiosa que me contaron una editorial de Barcelona, y era que había tarifas por si escribías sobre un libro en El País. Es decir, que si escribías de suficientemente tamaño te podían dar 300.000 pesetas y cosas así. Pero eso, desde luego, nunca lo he visto, pero esta persona hablaba aparentemente con conocimiento de causa. El poder que tenía era inmenso y todo el mundo tenía miedo al País. Recuerdo que cuando empezamos con Programa en Televisión Española, el que fungía como director y que era un hombre puesto por la casa para controlarnos, decía, bueno, dice, afortunadamente salimos en la 2 y resulta que el crítico del País no está en una zona donde no se recibe la 2. Yo digo, bueno, eso es absurdo, o sea, que ¿por qué va a tener problemas con un programa que no, que es perfectamente homologable y presentable? Pero el miedo al País existía, y imagino que en el mundo de la cultura es terrible. Yo alguna vez que he estado allí en la redacción del País de Cultura, es que era tremendo como el director o el encargado de Cultura colgaba el teléfono y sonaba otro, y volvían a sonar, y era el museo de no sé qué, la editorial de no sé cuántos. Los disqueros yo creo que no perseguían tanto a ese tipo de cosas, ¿no? Pero era un ataque brutal, porque el espacio era pequeño y todos necesitaban que se reflejara pues
fue su última exposición, su último lanzamiento y tal, y ahora incluso la cosa está peor porque en cultura se está metiendo mucha cosa de historia y de arqueología, ¿no? Con lo cual hay menos espacio y más temas peleando. Bueno, tú entraste en el país por méritos propios porque había ahí un hueco y te fuiste haciendo con tu espacio. Entré escribiendo sobre vídeo, lo cual es lo más marciano del mundo. Pero en aquel momento el vídeo era un electrodoméstico de máxima modernidad. Entonces había que contar los aparatos que había y sobre todo los vídeos que había, que era en los primeros años las grandes productoras no concedían, no publicaban en vídeo sus películas, con lo cual pues lo que te llegaba eran películas de en muchos casos interesantes, pero de serie B, ¿no? Entonces era cada semana era buscar desesperadamente a ver quién había sacado alguna película francesa o italiana medio interesante, pero porque ya en la zona de música ya había 1, 2, 3 personas, era muy difícil entrar en la sección en el apartado de música. Claro, quiero decir que antes entraba con los recursos que tú tuvieras, pero ahora es un mundo muy diferente, donde la gente entra al país sobre todo accediendo al máster, que es digamos, un paso de formación muy caro, que casi es un impuesto revolucionario, ¿no? Que tú pagas ahí 2 millones de pesetas, cuando en los 90 eran 6.000 euros, o son 1 millón de pesetas, ahora creo que van por 18.000 euros o así, pero que ahora la entrada en los grandes medios, con los másters, no solo del país, sino de otros medios, es una especie de impuesto revolucionario, ¿no? Para que entre solo gente de cierto nivel económico. Posiblemente sea así, porque a mí me desconcierta cómo se va renovando el personal, cómo entra gente y cómo detrás de muchas de esas decisiones está algo tan vulgar como el hecho de que los recién llegados cobran la tercera parte que los que llevan allí unos años. Sí, claro. Pero eso tiene que ver con una cosa que has dicho antes y que me interesaba, que era la poca calle que tienen algunos, creo que lo decías con Vázquez Montalbán, la poca calle que tienen algunos críticos culturales, y creo que eso va cada vez a menos, ¿no? O sea, cuando tú pones estos precios para los másters, que es como entra la gente en los medios de comunicación, al final serán todos chicos de chalet adosado que no hayan tenido el pulso cultural de los barrios, digamos. Bueno, eso se podía plantear a todos los niveles, es decir, los periodistas de deportes cubren el fútbol base, pues creo que no, ni mucho menos. Los de economía saben cómo funciona la pequeña y mediana empresa, seguramente tampoco. Ha habido de todo, porque, por ejemplo, durante muchos años estuvo allí Ricardo Cantalapiedra, que había sido cantautor y que conocía el paño, ¿no? O Fernando Martín, que había sido músico y seguía queriendo ser músico a pesar de que escribiera. Es decir, había un poco de todo. De todas formas, habría que hacer un planteamiento. Una cosa... por ejemplo, a mí lo que más me interesa de la música es la expresión en disco. Es decir, me gustan los conciertos, me gusta la vida del rock, pero para mí el máximo producto cultural son los discos. Entonces, los discos están en otro plano superior. De la misma forma que cuando lees sobre libros, nadie cuenta cuál es el modus vivendi de los escritores, que en muchos casos tienen un puesto en la administración o son herederos de no sé quién. Lo que se valora es el libro, punto, ¿no? Entonces tampoco creo que sea necesario haber tirado piedras contra el barrio vecino para decir que tiene la autenticidad de escribir sobre rock o músicas similares, que es eso, otro tema. Yo durante mucho tiempo aplicaba la definición de rock, la aplicaba a otras músicas y
y me parecía que lo que aquí llamamos rock, pues en el Congo lo llamaban soukous, en Cuba lo llamaban son, en Jamaica lo llamaban roots rockers o roots reggae, y todo me parecía igual porque tenían básicamente los mismos instrumentos y la misma actitud. Ahora no me atrevería a hablar con tanta alegría de decir que todo lo que hay en el mundo de música rebelde es rock. Sí, pero yo no lo planteaba en una cuestión de autenticidad, como los chicos del barrio somos auténticos, los chicos que hemos crecido en Chale Adosado somos menos auténticos. Lo planteo como una cuestión de que la música popular es de calle, o sea, sale de calle y especialmente cierta rama, ¿no? La que va del hip hop, la música electrónica, otro tipo, este tipo de reggaetón ahora o algo así. Recuerdo que una vez entrevisté a Simon Firth, el musicólogo y decía que para él el error trágico de la crítica musical era haber querido legitimarse como envolviéndose de una aura de seriedad intelectual, ¿no? De decir, preferimos los discos porque es una cosa que puedes escuchar en un sofá, igual que se mira un cuadro o que se escucha una ópera o algo así, cuando realmente lo característico, lo esencial de la música popular es la relación social y, pues, por ejemplo, las zonas de baile o las expresiones musicales callejeras como los sound systems o los block parties. No sé qué opinas tú de esta frase. Hombre, entiendo lo que quiere decir, pero vamos a ver, no es uno de mis discos favoritos, pero ¿dónde está la calle en Sgt. Pepper? O dónde está la calle en Blonde on Blonde, o en fin, creo que como todas las expresiones todos los artistas tienen una etapa de calle y de interacción social, y a partir de un momento tienden al aislamiento, ¿no? Entonces, eso son tácticas legítimas, es decir, Picasso se pasa la ocupación nazi viviendo en París y no sale prácticamente de su taller, ¿no? Porque no lo necesita y por una muy inteligente precaución, no dejarse ver demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que no se pueden hacer equivalencias en decir que, bueno, como tienes una experiencia vital, lo que te va a salir es muy auténtico. Igual lo que sí te produce esas experiencias vitales son sociología, ¿no? O capacidad de conocimiento. Pero bueno, el negocio del rock, y seguramente en todas las ramas del arte, lo que te lleva es al aislamiento, al distanciamiento respecto a tu gente, ¿no? Entonces eso es inevitable, y algunos lo saben manejar mejor y otros pues se pierden totalmente. A mí me cuesta mucho entender, por ejemplo, con la vida de Bob Dylan en gira, o sea, un señor que incluso se esconde cuando en el tiempo en el que da el último tema y empiezan los aplausos y vuelve a aparecer y canta la última canción, y entonces a veces tiene como una especie de tiendecita donde se reúne con los músicos allí apretaditos, y luego salen y dices, este señor en realidad está viajando, no está viviendo nada de eso, porque nada de lo que recorre, porque no va a museos. Alguna vez se le ha visto visitando a boxeadores, a donde están entrenando y tal. Y dices, bueno, que realmente vale tanto la pena por 2 horas y media de concierto vivir como un recluso, pero en movimiento, ¿no? En no salir del autobús y meterse directamente al camerino, terminar el concierto y salir corriendo al autobús y ir corriendo al hotel, y no se te ocurra mirar a Bob Dylan a la cara. Y dices, joder, qué vida más miserable, ¿no?
Ahora que mencionas a los dilanianos, cuando dije que ibas a venir aquí al programa, pedía preguntas a la gente y me escribió algún dilaniano con reproches antiguos. Por cierto, por lo visto, algún mítico concierto de la Riviera en el 95 que ellos consideran maravilloso y que tú pusiste mal y que te guardan todavía el recado. A mí me fascina, y eso lo has dicho tú en algunos artículos también, que, bueno, yo creo que lo he escrito también, que muchas veces, aunque Bob Dylan es un artista mayúsculo, las actitudes de los fans muchas veces son como de fan de Justin Bieber, pero con un cierto grado de superioridad cultural encima. La verdad es que recuerdo algo de aquel concierto y recuerdo una cosa horripilante y por lo cual yo dejé de hacer críticas de conciertos, y es que te obligaban a contar a hacer la crónica, a dictar la crónica del concierto esa misma noche. Entonces era recuerdo perfectamente de haber estado en ese concierto, de haber pedido a los de la sala que me dejaran meterme en las oficinas y allí empezar a dictar a una señorita lo primero que se te ocurre, porque son notas garabateadas, ¿no? Entonces, desde luego, no defiendo que aquello sea el pináculo de mi capacidad de análisis musical. Sí, no, bueno, es legítimo también que critiquen, pero es verdad que se hacían unas condiciones horribles. Yo me conocía todas las cabinas cuando trabajaba en La Razón, todas las cabinas de Madrid, porque era acabar el concierto o antes de acabar, para que diera tiempo, y salir corriendo a dictar las notas desde una cabina telefónica. Yo lo sigo viendo de gente que está el concierto escribiendo y a la mitad de eso cogen y lo mandan pero si el concierto no ha terminado, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un análisis? No sé, eso me parece aberrante y yo incluso creo que una vez defendía a Fernando Martín por una crítica, me parece que era de Depeche Mode, en la que se había equivocado en canciones y tal, y yo mandé una carta al País que publicaron diciendo que no se podía pedir a un crítico que en unas circunstancias entre 10.000 personas que te pongas a dictar y tal. Y pensé que se había entendido, pero a los 2 días Fernando Martín seguía haciendo lo mismo, poniéndose en el mismo riesgo. Sí, bueno, ha habido metidas de pata míticas. Yo recuerdo un concierto de Alejandro Sanz en Las Ventas, que todo el mundo ya había mandado la crónica, y luego salió Farruquito a hacer una colaboración al final y todo el público se puso a bucharle por el famoso incidente del atropello. Entonces la cosa más llamativa, digamos, del concierto, más informativa, pues no la sacó nadie. Y eso es así, vamos. O sea, es como ahora con la tecnología ha mejorado un poco, pero sigue siendo bastante difícil. Esto es una pregunta interesante. Sigue siendo bastante difícil dialogar con tus jefes de secciones de cultura y hacerles ver cosas tan de sentido común como esta, ¿no? Sí, y sobre todo ya digo que yo procuré evitar hacer ese tipo de crítica porque era horripilante. No disfrutabas del concierto y no disfrutabas de la escritura. Pero claro, de vez en cuando iba con amigos míos a espectáculos deportivos y, por ejemplo, a mí me alucinaba que ibas a un partido de baloncesto y a los de baloncesto les habían puesto unas sillas especiales, cuando no una cabinita, y encima les daban un taco así de información con estadísticas. Y dices, coño, y yo aquí, cuando voy a un concierto, tengo que pelearme y buscar a uno para que me dé la lista de canciones y de músicos que van a tocar, ¿no? El trato con los promotores era durísimo. Recuerdo una vez que me preguntó Joaquín Sabina, dice, pero tú cuando vas a mis conciertos no te ponen en la mejor fila. Digo, Joaquín, a mí me ponen arriba, detrás de una mampara, porque es lo único que no han vendido, y allí es donde te colocan, ¿no? No se cuidaba mucho a los en ese tipo de eventos grandes, ¿no?
Te voy a pedir que saques otra pregunta incómoda. Las preguntas incómodas de Lenore. Pues te quería preguntar tengo un amigo que es sociólogo y filósofo y marxista y se ha hablado mucho del lumpenproletariado, ¿no? Esa gente que no es ni siquiera clase obrera, que son como... Pero él tiene un concepto que me gusta mucho más, que es el lumpenempresariado. O sea, empresarios que realmente que ostentan el cargo de empresario, pero que realmente son demasiado cutres para merecer ese nombre, y que eso está lleno en el mundo de la cultura. ¿A quién estás pensando, por ejemplo? ¿O qué tipo de personas estás? Bueno, en el mundo de la música creo que hay muchísimos. O sea, por ejemplo, a ver, desde cosas, digamos, folclóricas, como esta revista donde tú escribías, que se llamaba Todas las Novedades, que era un tocho enorme donde el 90% lo escribía una persona y tú hacías tu columna, hasta todos los pequeños empresarios culturales, discográficos, de revistas, que pagan sueldos de miseria y no son capaces de crear un ambiente de trabajo mínimamente profesional. Tú te habrás encontrado con muchos lumpen empresarios en tu carrera, supongo. Hombre, el caso de Todas las Novedades con Esteban era rarísimo, y yo nunca llegué a entenderlo, de la misma forma que estoy muy intrigado sobre su muerte, ¿no? Sí. Una muerte muy extraña para mi gusto, pero tampoco tengo datos específicos. Pero bueno, habría que distinguir quizá entre los que logran el milagro de sacar algo adelante y los que van de palo. Entonces hay de todo tipo de gente, ¿no? Y algunos son pues muy cutres. Recuerdo una vez que un sello independiente, usando amistades, pues me pidió que escribiera el texto de presentación de un disco, y cuando se lo mandé, el tío me llama y me dice: ¡joder, qué bien estoy, que no puedo, que salto de alegría! Digo, ¿por qué? Y dice: no, el texto, habrá conseguido un texto de Diego Manrique gratis. Y digo, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan rata, no? Esa es una anécdota, pero vamos, sí, supongo que habrá un lumpen empresariado, pero bueno, también forman parte del tejido, y todos, y bueno, estamos en Subterfuge, que cuando comenzó pues era una habitación, y ahora es por lo menos un museo precioso, ¿no? Entonces hay gente que sí que tiene una capacidad de sacrificio, y aunque no pueda pagar mucho, pero sí que sacan adelante historias y tal, y para mí eso merece tanto respeto como las multinacionales más inteligentes, que las hay o que las había. Sí, por supuesto, hay pequeños empresarios heroicos, coincido totalmente, que es el caso de Subterfuge. Pero para ponerte un ejemplo, lo mismo más afinado, el mundo sonoro, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido discusiones con compañeros cuando yo soy crítico con mundo sonoro, porque dicen, pero es que son colegas de profesión. Digo, no, perdona, cuando tú tienes un modelo donde no pagas a los colaboradores por hacer reseñas, donde no hay un mínimo nivel profesional periodístico, yo eso no lo considero compañero. Yo creo que lo que estás haciendo es destruir la profesión, no aportar, vamos. No Esquiroles, sí. Hay mucho esquirolismo, y a mí es algo eso que me ponía de los nervios, pero bueno, forma parte de todo ese marasmo de relaciones extrañas y dudosas que existen en el mundo de la música, sobre todo de la música de la que tú vienes, de ese indie que estaba basado en amistades eternas, y que sigues basado en amistades eternas, y que de repente alguien te decía: no, es que este grupo es mío. Digo, ¿cómo que es tuyo? Dice: sí, porque los descubrí yo. Y dices, sé que la novia del guitarrista no había escuchado nunca nada antes de que llegaras tú. Uno de los graves problemas, y algo que ayudó a matar la escena, fue la falta de respuesta crítica a muchos de esos grupos.
es cierto que con el tiempo se ha demostrado que muchos de esos grupos no tenían planteamientos profesionales, sabían que era una etapa y que, como decían los de Mondo Bruto, luego volverían a ser los señoritos de su pueblo, y se olvidarían del single que sacaron en Discos Suicidas o el sello que fuera, ¿no? Nos hemos metido en un jardín que no tiene nada que ver, me parece. Bueno, estábamos hablando, yo tenía interés en hablar contigo de la muerte de la crítica. Seguramente es un término un poco forzado porque ya, si somos rigurosos, ya había muerto hace mucho tiempo. Quiero decir, por ejemplo, el actual director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, como cuando él escribe, tiene la regla de no poner nunca mal a ningún grupo, solo escribe de grupos que le gustan. Y eso en general es una tónica de muchísimos medios culturales, ¿no? Que solo escriben de los grupos que les gustan y ya cuando haces un texto cuestionador de algo te miran como un bicho raro, un amargado, un aguafiestas. Sí, eso es bastante lamentable. Yo creo que hay una tendencia en la profesión crítica, no solo la musical, sino en toda la profesión crítica en este país, en formar piña. Yo veo mucho cine y me fijo en las críticas de las películas porque las ven antes por los pases o por los festivales y tal. Entonces digo, no puede ser que nadie de todos estos que han dicho que qué maravillosa es esta obra maestra de Urbizu se haya tragado esto. O sea, entonces, ¿cómo ¿cómo no son más sinceros? O sea, no puedo creer que no hayan advertido que todo esto es increíble, que hay unas interpretaciones horripilantes, que no tiene ambientación, que lo que sea. Son hinchas, no son críticos, y en el mundo de la música hay mucho de eso. También es cierto, y hay que tomarlo en cuenta, que romper la unanimidad te crea problemas, y y hay casos de compañeros como Fernando Íñiguez, de repente criticar lo mal que canta Joan Manuel Serrat en los últimos años y tener serios problemas. Entonces hay que nadar y guardar la ropa. No, con esto no digo evidentemente que te calles, pero vamos, hay formas de decirlo quizá un poco más discretas, ¿no? En realidad además es una situación compleja porque normalmente los artistas no se quejan sus managers pero te la guardan. Son elefantes en este sentido. El único artista que se quejó y me llamó directamente para decírmelo fue Luis Eduardo Aute. Yo le había criticado un concierto que me pareció pues un poco falso, y él me llamó esa mañana y decir, pero ¿por qué has dicho esto y tal? Y bueno, yo se lo expliqué y lo asumió, ¿no? Pero eso es rarísimo. Sin embargo, con cualquier artista no se recordará de los piropos que le has echado, pero si una vez le has dicho una cosa desagradable, se va a ir a la tumba acordándose de las palabras exactas con las que lo escribiste. Son fieras rarísimas los artistas. Yo tengo la teoría de que los artistas en realidad anatómicamente, fisiológicamente son diferentes de nosotros. O sea, tienen una capacidad de aguantar drogas y sustancias infinitamente mayor que el resto del mundo, y sobre todo una capacidad para el rencor que escapa a cualquier tópico del odio africano. Bueno, me da la impresión de que te he llevado a preguntar mucho por miserias del negocio y tal. Me gustaría acabar, que nos quedan 10 minutillos, preguntándote por la edad de oro de la crítica musical, esta edad de donde las compañías te invitaban a viajes fuera a todo trapo, a veces de varios días o de una semana, para presentarte un artista o las novedades de su temporada. ¿Qué es lo que recuerdas como mejor de aquella época? Hombre, lo que recuerdo es que había... Por ejemplo, pues tenías que entrevistar a un artista el
lunes en Londres. Entonces, yo de repente descubrí que había unas tarifas que si cogías de viernes al lunes, costaba lo mismo que el viaje de ir y venir, ¿no? Entonces le decían, no, oye, mira, coge y sácame esta tarifa, y entonces pues tenías un fin de semana en Londres glorioso, porque además podías ir el sábado a Portobelo, el domingo a Camden, y luego ya pues el lunes cumplías con tu obligación. Era agradable, sobre todo porque tenías la experiencia de tratar con ellos de forma que puedes ver cosas que no que en un chat o en un Zoom no vas a ver. Estoy entrevistando a Nick Cave en un sitio rarísimo, en fin, y de repente le salta el móvil, atiende y empieza a explicar, no, Poli, no es así, tal. 5 minutos hablando, y de repente cuelga y me mira y dice, no es Poli, no es P.G. Harvey, ¿eh? Digo, yo no te he preguntado nada, pero ya me has dicho todo lo que necesitaba saber, e incluso te lo he grabado. Es decir, ves esa oportunidad de ver al artista un poco fuera de las circunstancias era muy valiosa, y tampoco exigían, era un doy para que des. En muchos casos te llevaban a entrevistar o a ver conciertos de artistas que te llevaban porque les había pedido la central que hubiera X representantes españoles, pero luego no publicaban nada y nadie te decía nada, porque no era prioridad de ellos. Sí, es verdad. Muchas veces la salvación, o sea, lo peor y lo mejor es que no te hacen mucho caso. Me gustaría, la última pregunta, que era la que tenía la primera, pero me la he saltado, es ¿qué crees que perdemos con la muerte de la crítica musical? Porque yo tengo bastante claro que es una cosa que se ha acabado, que quedarán unos años de zombificación y que esto se ha acabado. Me gustaría saber si estás de acuerdo, y qué crees que perdemos con la muerte de la crítica musical. No estoy seguro de que haya muerto, estoy seguro de que la crítica está muy, muy presente en blogs, está muy presente en medios poco visibles, y sobre todo está muy presente en ese formato que son los libros en los que recoges textos de una determinada época. Va a continuar habiendo una serie de informaciones sobre música, pero las reflexiones estarán en otros sitios. Si te das cuenta, pues por ejemplo, la prensa inglesa, que siempre ha sido la de referencia para nosotros, pues no tiene artículos de opinión, no, ni siquiera en revistas como Mojo, Uncut, que teóricamente cubren la historia y que podrían profundizar y estudiar tendencias, y no, a veces los debates más interesantes ocurren en la sección de cartas. Entonces hay que buscarlo afuera, en los blogs, y insisto, en las incluso da vergüenza decirlo, pero en Facebook a veces aparecen cosas muy interesantes. Sí, pero es una crítica no profesional, quiero decir sí, pues sí, que es el profesional, el que vive de esto. Es que hay muy pocos. El que cobra, por lo menos. El que cobra, aunque no logre vivir de esto, el que cobra algo por preparar un texto que tenga una mínima elaboración. Ya, sí, eso en ese sentido cuesta mucho que te permitan ejercer esa función, pero bueno, de la misma forma que la crítica de cine sigue existiendo, aunque Calle de Cinema ya no tenga el poder que tuvo antes, yo creo que aunque Rolling Stone se haya convertido en una revista para teenagers, pues siempre habrá publicaciones más oscuras
durante un tiempo eran los fanzines, ahora son los blogs, que atienden a pensamientos disidentes. Lo que es el secreto de todo esto. O sea, cuando la gente dice, ya no se hace música como la de antes, dices, perdona, se hace mucha más música como la de antes, y el problema es que la tienes que buscar. No esperes que te la presenten en prime time, o que te la pongan en los 40 principales, o que te lo cuente El País. Tienes que buscarla tú por tu cuenta, tienes que arañar tú y indagar por tu cuenta. Y también es cierto que ahora, nunca antes la música había tenido que competir con tantas cosas. La música está asediada por los videojuegos, está asediada por las series. Es acojonante decir que gente, es que no tengo tiempo. Y dices, coño, si te has metido a ver una serie que dura 16 horas, a pesar de que sabes a partir del capítulo 3 lo que va a pasar, ¿no? En fin. Sí, totalmente. Pues muchas gracias por venir, Diego. Tengo que decir que me ha impresionado totalmente tu entrada en la entrevista haciendo reseñas de las entrevistas anteriores. Llevas el reseñismo en la sangre. Sí. La verdad es que reacciono. Yo cuando veo una película, a continuación, si puedo, me leo las críticas, que igual ya las he visto antes, pero ahora tienen más sentido. Yo siempre creo que alguien que tenga algo que decir y que lo diga con brillantez, pues, aunque no coincidas para nada, por ejemplo, para mí mi modelo de crítica es la que hacía un periodista, una crítica de cine que se llamaba Pauline Kael, y decía, era muy disparatada, pero lo decía con mucho nervio y con mucho brío, y prácticamente todos los años me releo sus libros. Sí, hay que tener mucha vocación y mucho vicio para dedicarse a esto de la crítica cultural. Muchas gracias por venir, Diego, y gracias a la gente que nos escucha cada semana. Gracias, hasta ahora.